Bueno, vamos a hacer una retroalimentación de la clase número 2 de Anatomía y Fisiología del primer semestre del Instituto Tomás Garriga Masaryk. Esta es la clase de Citología Básica 2. Ya hemos visto por una parte cuáles son los componentes generales de la célula. Pues ahora vamos a ir a sus estructuras principales. Vamos a ver de que la célula posee una membrana celular cuya diámetro puede estar entre los 7,5 a 10 nanómetros de diámetro de esa membrana celular. Principalmente esa membrana celular está formada por proteínas y lípidos, de los cuales un 55% son proteínas, un 25% son fosfolípidos, el 13% es de colesterol, un 4% forman otros lípidos y el 3% de hidratos de carbono. Les hice mención de que los hidratos de carbono vienen a ser fuentes de energía y de nutrición para la misma célula. Vemos también de que en su estructura básica esta membrana celular es una bicapa lipídica o fosfolipídica de lípidos de cuyos extremos pueden ser hidrosolubles, es decir, hidrófilos, cuando el extremo es un extremo fosfato o una molécula de fosfato, y también pueden ser liposolubles o hidrófobos cuando los componentes son ácidos grasos. Miren, por ejemplo, en este caso estoy haciendo una pequeña representación de la membrana celular. Por un extremo vemos que una de las capas es hidrófila, en este caso el extremo superior. Podríamos decir que el extremo superior es el que está en la membrana externa, en la cara externa de la membrana celular, y este es el centro, y la parte, el otro extremo, que es la cara interna de la célula, podríamos decir que es hidrófoba, que quiere decir de que va a repeler va a repeler el líquido. Entonces este es el extremo superior, este es el centro y este es el extremo inferior. Acuérdense que en la célula animal y en nuestra célula humana, la parte superior siempre va a ser hidrófila y la parte inferior siempre va a ser hidrófoba. Recordemos también de que la capa no es sólida, la capa está compuesta principalmente por líquidos que van a permitir la permeabilidad selectiva de ciertas sustancias. El centro también es una capa lipídica. Esta es impermeable a sustancias hidrosolubles, como tenemos los iones, la glucosa y la urea, y también permeable a sustancias liposolubles, como son el oxígeno, el CO2 y los alcoholes. El colesterol es quien regula el grado de permeabilidad de las sustancias hidrosolubles en esta capa central de la membrana celular. No tenemos la imagen exacta. Recordemos de que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, alumnos, es los extremos, en este caso los extremos de la capa de la membrana celular, que ya vimos que el extremo superior vamos a verlo como una capa hidrófila, es decir, atrayente al agua, o hidrosoluble, ¿no? Es decir, es soluble en líquidos, y ese extremo hidrófilo está compuesto por un extremo fosfato. El otro extremo, el extremo de la cara interior, podremos decirlo que es hidrófoba. Aquí quiere decir que es liposoluble y está compuesto principalmente por ácidos grasos. Bien, bueno, respecto a las proteínas de la membrana, que es parte de la membrana celular, vemos de que tenemos proteínas integrales que protruyen a través de toda la membrana. Estas proteínas integrales van a permitirse entrar y salir constantemente de la membrana, por lo cual van a formar los poros o canales proteicos, y estos poros que van a formar al hacer protrusión significa que van a permitir una pequeña salida. Así también van a alojarse en el centro y van a poder permitirse llegar hacia el otro extremo. Al tener esos canales van a formar poros. Esos poros, por ser compuestos también lipídicos, van a ser en parte selectivos, es decir, van a excluir ciertas sustancias de las cuales van a restringir el paso o la salida, ¿no? El acceso o la salida de estas sustancias. Mayormente las proteínas integrales sirven como proteínas de transporte. Bien,
Otro de los organelos citoplasmáticos de la célula es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es una de los primeros organelos más cercanos al núcleo. Este retículo endoplásmico son estructuras, tubulares y vesiculares, es decir, forman túbulos y forman también vesículas que van a ayudar a la de transporte. Esas sustancias tubulares y vesiculares están siempre conectadas. El retículo endoplásmico son de dos tipos, recuerden, son el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. En su interior del retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, va a contener la matriz endoplásmica, que es diferente al citosol. El citosol es la primera capa líquida que recubre ciertos organelos citoplasmáticos por la cara externa. Bien, podemos denominarlo de esta forma. Vamos a denominarlo de esta forma. Por ejemplo, este es un organelo. Esto es un organelo, supongamos. Es un ejemplo. Este es un organelo. Vamos a suponer que es una mitocondria. Es un ejemplo. Bien. No dibujo tan bien, pero quiero solamente representar. El citosol es el líquido que va a estar muy cercano, muy limitante, muy pegado o por encima, exactamente encima de la capa externa de todo organelo. A diferencia del líquido intracelular de la célula que va a rodear a este mismo organelo. El citosol es ese líquido. Es un líquido también que contiene glucoproteínas, un líquido que contiene lipoproteínas, que van a permitir cierta permeabilidad, o impermeabilidad a los organelos, ¿no? Para permitir evitar la disolución de estos organelos en el líquido del citoplasma. El citoplasma sería todo lo que va a estar alrededor de este organelo. La matriz endoplásmica va a ser diferente al citosol porque la matriz endoplásmica va a estar dentro de este organelo. En este caso, imaginemos que ese es un retículo endoplásmico y la matriz endoplásmica se va a encontrar dentro de este organelo y va a ser diferente el contenido. Bien. Espero que se pueda entender. Hay palabras que no se van a entender acá quizás. De todas maneras, la maestra de etimología les va a apoyar en algunas palabras que no puedan entender. Le van a preguntar a la maestra. Así también hay palabras que, bueno, aquí quizás no las puedan entender si es que no se pueden entender mis palabras, pero de todas maneras sigan el video si le sacan copia a esos apuntes. Vamos entonces a ir a los tipos del retículo endoplásmico. Tenemos dos tipos, el retículo endoplásmico rugoso que contiene ribosomas. Estos ribosomas están compuestos por ARN, es decir, ácido ribonucleico y proteínas, ¿no? Estos ribosomas están anclados a la cara superficial, a la cara externa del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico tiene una forma tubular. En este caso es rugosa. Ambos tienen formas tubulares y vesiculares. El primero, en este caso el retículo endoplásmico rugoso, tiene una forma plana o semiplana, tubular a su vez, pero que va a contener en la cara externa a los ribosomas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo voy a hacer un pequeño dibujo de por ejemplo, un retículo endoplásmico. Es solamente un ejemplo, no es igual como lo voy a describir o como lo estoy dibujando. Es una pequeña red de túbulos que están interconectados, tienen una forma tridimensional, por así decirlo. Es un ejemplo aquí. Es un ejemplo. Aquí tienen una de las pequeñas capas porque son pequeñas, son gruesas, son aplanadas, pero son tubulares porque dentro de esta capa tiene la matriz endoplásmica, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso y el liso se encuentran siempre adyacentes. En este caso, el retículo endoplásmico rugoso tiene en la cara superficial, es decir, por fuera, ciertos organelos que son los ribosomas, ¿no? Son ciertos organelos que están pegados en la cara o anclados en la cara superficial del retículo endoplásmico rugoso, y es por eso que toma esta forma, ¿no? Bien.
el retículo endoplásmico rugoso y a su vez con sus ribosomas intervienen en la síntesis de moléculas proteicas. Recordemos esto. ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico rugoso interviene en la síntesis de nuevas moléculas proteicas, a diferencia del retículo endoplásmico liso, que interviene en la síntesis de sustancias lipídicas y procesos enzimáticos. Entonces, esa es una pregunta de examen. La pregunta sería: ¿qué sustancias sintetiza el retículo endoplásmico rugoso? Y ustedes tendrán que responder sustancias o moléculas proteicas. A diferencia, si pregunto ¿qué sustancias o qué tipo de sustancias sintetiza el retículo endoplásmico liso?, podríamos decir que sintetiza sustancias lipídicas. Los lípidos y las proteínas son totalmente diferentes en sus unidades, ¿no? El retículo endoplásmico liso carece de ribosomas. Recuerden eso, el retículo endoplásmico liso, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, es que el retículo endoplásmico liso no contiene ribosomas, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Esto no es un ejemplo, recuerden que eso puede ser una mitocondria. Eso es un retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso es más aplanado y no tiene ribosomas, ¿no? Pero tiene la misma forma. Y acordémonos de que el retículo endoplásmico rugoso o el liso siempre están cerca al núcleo de la célula. Bien, vamos a estudiar también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi siempre está relacionado con el retículo endoplásmico. Les dije en la clase de que cuando una sustancia ingresa a la célula, vamos a ver así, por ejemplo, cuando una sustancia ingresa a la célula, son los lisosomas quienes van a poder sintetizar, fagocitar y van a permitirse llegar hacia el aparato de Golgi. Disculpen, hacia el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, a través de los ribosomas, iniciará la síntesis de lípidos o de proteínas y transportará también a la mitocondria ciertas sustancias para que puedan ser degradadas como energía o iniciar la oxidación, y otras sustancias van a pasar al sistema, en este caso como un sistema digestivo, que sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi entonces siempre tiene una relación muy estrecha con el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi va a permitir la digestión de ciertas sustancias y por lo tanto también la excreción de estas mismas a través de los lisosomas. Este aparato de Golgi siempre está compuesto por aproximadamente cuatro capas apiladas de vesículas, próximas siempre al núcleo, igual que el retículo endoplásmico. Estos dos organelos serían los principales organelos que están siempre pegados al núcleo, ¿no? Siempre pegados al núcleo. Este aparato de Golgi va a recibir vesículas endoplásmicas y por eso que también va a tener ciertas en sus compuestos, en sus caras, va a tener ciertos gránulos que son vesículas que van a formar a los lisosomas, van a tomar nombre como lisosomas. Vamos a ver qué significa los lisosomas más adelante. Aquí los lisosomas están formadas a partir del aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a formar las vesículas que luego van a tomar el nombre de lisosomas. Esas van a permitir la fagocitosis o también la expulsión o excreción, es decir, la exocitosis de las sustancias que el aparato de Golgi ya empezó a digerir, ¿no? Recordemos entonces que los lisosomas también proporcionan un sistema digestivo intracelular en conexión con el aparato de Golgi. La dimensión de los lisosomas es bastante grande, tienen hasta 250 o 750 nanómetros de diámetro. También están cubiertos por una bicapa lipídica que puede ser de 5 a 8 nanómetros, bastante corta, donde contienen aún así 40 enzimas aproximadas, entre enzimas hidrolíticas para hidrolizar ciertas sustancias, ya sean proteínas, lípidos, y también hidrolasas que van a permitir catabolizar o catalizar ciertas sustancias que contienen hidrógeno. Los lisosomas digieren estructuras celulares dañadas, partículas ingeridas por la célula y material indeseable. Esas son las funciones de los lisosomas. Acordémonos de que los lisosomas
tienen una cercanía muy estrecha con el aparato de Golgi y por lo tanto las vesículas o gránulos que vamos a ver muy cercanos al aparato de Golgi serán los lisosomas, ¿no? Entonces recordemos de que la sustancia, se recibe la sustancia, se fagocita, se transporta hacia el aparato, hacia el retículo endoplásmico liso rugoso, se transporta luego al aparato de Golgi, el aparato de Golgi degrada y excreta las sustancias que ya no sirven, o el resto de sustancias pasaría a las mitocondrias para poder iniciar la síntesis de energía y continuar con el ciclo de nutrición celular. Bien, otra de los elementos u organelos citoplasmáticos de la célula son los peroxisomas, que tienen una apariencia similar a los lisosomas. La diferencia es de que esos peroxisomas, al igual que en este caso que las mitocondrias, también se replican o se generan por gemación en el retículo endoplásmico liso, el REL o el REL, es el retículo endoplásmico liso. Los peroxisomas nacen del retículo endoplásmico liso. Estos peroxisomas contienen oxidasas, son enzimas oxidativas en lugar de hidrolasas, que son enzimas que van a permitir la catálisis de ciertas sustancias hidrogenadas. Las oxidasas de los peroxisomas van a combinarse con el oxígeno y además con sustancias hidrogenadas, ¿no?, para formar el peróxido de oxígeno. El peróxido de oxígeno en la célula, a través de la síntesis por los peroxisomas, van a permitir la desintoxicación celular, actuando junto a catalasas, es decir, enzimas catabólicas, que van a permitir desintoxicar a la célula por dentro. Entonces los peroxisomas cumplen más que todo una función de desintoxicación a partir de la oxidación, donde se combina el oxígeno con compuestos hidrogenados, donde actúan también junto a catalasas para desintoxicar esas células. Bien, recordemos entonces que los peroxisomas son similares a los lisosomas, ¿no? Y acuérdense que los lisosomas trabajan para la digestión celular. Las vesículas secretoras, así como tenemos lisosomas que también excretan sustancias o fagocitan sustancias, las vesículas secretoras se encargan únicamente de la excreción, ¿no? También nacen a partir del aparato de Golgi. Permiten la secreción de sustancias especiales, también son selectivas porque todas las sustancias u organelos citoplasmáticos contienen enzimas que van a permitir la unión entre las sustancias circundantes dentro de la membrana celular. Hablo de sustancias circundantes cuando menciono de que esas sustancias se encuentran dentro de la membrana celular de esta misma célula. Estos organelos, como las vesículas secretoras, como los peroxisomas, los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, tienen enzimas que van a permitir unirse a las otras sustancias. Vamos a trabajar entonces ahora con las mitocondrias. Las mitocondrias permiten la síntesis exclusiva de energía. Esas se concentran siempre en la región de mayor aporte energético, ¿no? Es decir, tienen una distribución ya diseñada por el núcleo para poder ayudar o contribuir de una manera más eficiente al aporte y síntesis de energía, ¿no? Esta mitocondria también está compuesta por una bicapa lipídica y proteína, es decir, una bicapa lipídica o proteolipídica. Tiene una membrana interna y una membrana externa. También es impermeable esta mitocondria a través de sus membranas. La membrana interna sufre vaginaciones. La membrana interna sufre invaginaciones. Esas invaginaciones van a formar las crestas mitocondriales. Acordémonos de que de las dos membranas, la interna y la externa, es la membrana interna quien sufre evaginaciones o invaginaciones para formar las crestas mitocondriales. ¿No? Es por eso que la mitocondria, vamos a ver aquí, por eso que la mitocondria tiene una forma similar a vamos a decir, una habichuela, ¿no? Aquí vamos a encontrar una evaginación. Ese conjunto de evaginaciones va a permitir formar la cresta mitocondrial. Recordemos entonces que hasta aquí sería la membrana externa y toda esta parte
Toda esta parte sería la membrana interna y estas partes son sería la cresta mitocondrial. Entre cada cresta mitocondrial también van a encontrarse unos gránulos. Estos gránulos van a permitir la síntesis, porque estos gránulos serían el conjunto de enzimas, las enzimas que van a permitir la catálisis de la mitocondria, ¿no? Acordémonos que más o menos tiene esta forma la mitocondria. En la cresta mitocondrial se van a encontrar las enzimas. En la cresta mitocondrial, en la membrana exterior de la mitocondria se van a encontrar enzimas que van a permitir el acercamiento o recepción de las sustancias que esta misma va a sintetizar, ¿no? La cavidad interna de la mitocondria va a estar llena de una matriz que contiene enzimas. Les mencioné. Esa matriz esas enzimas van a permitir extraer energía. Es decir, la mitocondria va a extraer energía a partir de las enzimas que tiene en la cara interna, es decir, en la cresta mitocondrial. Estas enzimas se unen a enzimas oxidativas, ¿no? Vimos así como lo decían los peroxisomas, ¿no? Estas enzimas oxidativas van a permitir, junto con las enzimas que se encuentran en la cresta mitocondrial, es decir, dentro de la mitocondria, van a permitir la oxidación. Y cuando se produce la oxidación de las sustancias a través de estas enzimas por la mitocondria, van a generar CO2, van a generar agua, CO2, agua, y van a generar adenosín trifosfato, que es la energía. La mitocondria utiliza energía para poder crear ATP en la síntesis mitocondrial. Es decir, podemos hablar entonces aquí de la respiración celular, de la respiración celular o del ciclo del ácido nítrico. El ATP que se genera en el ciclo del ácido nítrico, para que se haya generado ácido nítrico, tuvo que utilizarse energía. Esta mitocondria utiliza energía para generar ATP, que también va a permitir el almacenamiento de energía, ¿no? Otra de las características de la mitocondria es de que se replica a sí misma según va a requerir el ATP. Es decir, si en una célula hay cantidades menores de mitocondrias y necesita más energía, la mitocondria también va a sufrir una replicación. ¿Por qué? Porque la mitocondria también contiene ADN. Al dividirse la mitocondria, va a permitirse mayor síntesis de ATP para el almacenamiento de energía y la generación de energía para el mantenimiento celular de todos los organelos citoplasmáticos. Bueno, y continuando entonces con la explicación, vamos a terminar con las estructuras filamentosas y tubulares de la membrana, de la célula, ¿no? Estas membranas, estas estructuras, van a expresarse como filamentos o túbulos. Y acordémonos de que los filamentos van a permitir la contractibilidad o movimiento interno de la célula, y los túbulos van a permitir el citoesqueleto de la célula, ¿no? Estos filamentos y túbulos se obtienen a través de las proteínas que va a sintetizar el ribosoma, es decir, en el retículo endoplásmico rugoso. Gracias al ribosoma, estos microfilamentos o microtúbulos se van a mantener y van a mantener sus estructuras a través de la síntesis de proteínas que mantiene este ribosoma. Tenemos, por ejemplo, el ectoplasma. El ectoplasma es uno de los organelos tubulares, filamentosos de la célula. El ectoplasma se encuentra siempre en la zona externa del citoplasma. Contiene una sustancia que se llama actina, que es una proteína que va a proporcionar un espacio elástico para la membrana celular. Significa que el ectoplasma es un microfilamento que va a ayudar a la forma elástica de la membrana de la célula y permitir también cierto movimiento. Tenemos también los filamentos rígidos que van a formar los microtúbulos.
compuestos por tubulina, que también es una proteína polimerizada. Por ejemplo, los microtúbulos que van a permitir también un cierto movimiento y cierta consistencia son, por ejemplo, los centríolos al dividirse, y los usos mitóticos al dividirse en la replicación celular. Y estos filamentos rígidos o microtúbulos van a actuar como el citoesqueleto de la célula, es decir, la consistencia formal y mayor de la célula. Los microfilamentos van a permitir el movimiento y también no van a dejar de que la célula que los organelos citoplasmáticos de la célula naveguen por todo alrededor de la célula, ¿no? Van a tener un lugar fijo gracias a los microfilamentos y van a tener una estructura fija gracias a los microtúbulos. El núcleo, también es importante mencionarlo, es el centro de control de la célula. Contiene ADN, que son los genes quienes van a determinar las características de cada una de las proteínas y de la utilización de estas. Por lo tanto, el ADN va a regular la reproducción. ¿Cómo inicia? Se replica a sí mismo dentro del núcleo, se replica el código genético y forma por lo tanto dos genes, y luego dentro de la replicación celular sufre una división celular y se divide en dos células hijas, cada una con uno de los genes sintetizados dentro de la célula durante la replicación. Eso no lo vamos a estudiar, no vamos a estudiar replicación celular, pero sí es necesario que ustedes entiendan cómo es que se replica o existen más células por la replicación celular de los genes dentro del núcleo, y luego por la división celular de este núcleo en dos células hijas, ¿no? Es por así decirlo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a imaginarnos que eso todavía es el núcleo. Dentro del núcleo existe un código, vamos a decirlo, un gen. Ese es un gen, por ejemplo. Entonces el gen lo que va a hacer que el contenido de información de este gen se va a transportar en dos, se va a dividir en dos, se va a duplicar la información de este gen. Luego va a sufrir, luego de haberse iniciado una replicación del código genético de esta célula, se va a dividir la célula en dos partes y va a formar dos células hijas, cada una con el código genético de uno de las divisiones, ¿no? Por así decirlo, esa fue una parte, la mitad, y la otra parte fue la otra mitad, y la mitad se dividió y conformó una nueva célula, un nuevo núcleo celular, y la otra parte también conformó el otro núcleo celular. Esta nueva sufrirá otras mutaciones, otras divisiones, y esta nueva también otras, pero esta tuvo el código genético de esta misma. Es por eso que ambas cumplen la misma función, porque solamente es una división, no es una reproducción. Es decir, no se junta con otro código o material genético para poder reproducirse. Solamente la célula podríamos decirlo, se reproduce por replicación del código genético o de la información genética, y luego por división, porque esta célula, esta membrana nuclear se divide en dos partes, ¿no? Bien, y finalmente podemos hablar del nucleolo, que es una de los elementos que contiene el núcleo de la célula. El nucleolo carece de una membrana limitante, por eso es que se encuentra siempre disperso dentro del núcleo celular, y además contiene ARN y proteínas. En adelante le voy a hacer van a ver al final de este video o en su misma página las preguntas del examen de este tema. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, háganmelo saber. Les voy a dejar las copias de este mismo resumen para que no haya dificultad. No lo hice en formato Prezi porque quiero que tomen atención y tomen nota de lo que estoy hablando aquí. Y ni tampoco en PowerPoint porque se me hace más complicado poder manejarlo que el Prezi. Es por eso que lo vi pertinente poder hacer una demostración que creo que es más fácil y más entendible. Espero que haya quedado entendido para mis alumnos y Dios me lo bendiga. Si hay algún comentario o un aporte o alguna corrección, háganmelo saber en los comentarios de este canal de YouTube. Muchísimas gracias. Se despide el licenciado Joshua Barbosa.